Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes para compartir. También envío un saludo a los que nos sintonizan por Facebook, por nuestras redes. Es una bendición que podemos llegar a más personas. Solo espero que no sea que están en su casa solo por comodidad, sino realmente por la lejanía, por la distancia, no pudieron llegar. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo hasta allá a todos los hermanos. Y también a algunos que pues ya hayan dicho, yo hoy lo escucho por, por mi casa, porque que está lejos a 20, 30 minutos. Bueno, los exhorto para que vengan a la iglesia. Es muy diferente poder tener la comunión aquí juntos, ¿no? No le pidamos a Dios una manera de que nos muestre lo importante, lo valioso que es estar congregados. Como en el tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cuánto era para nosotros la necesidad de reunirnos, de congregarnos? Y vimos, ¿no?, lo precioso que es poder estar aquí con la iglesia, con los hermanos. Muy bien, entonces les pido a los hermanos, los que pueden venir, vengan, ¿no? Vengan, es la práctica de la vida de fe, el no aflojar el corazón, no acomodarse a la circunstancia, sino seguir llevando ese legado que nos dejaron nuestro Señor Jesucristo primero y nuestros antiguos consiervos, de nadar contracorriente y de no adaptarse a este mundo, sino de cambiarlo. Amén. Ese siempre ha sido el legado cristiano verdadero. Bueno, vamos a compartir la palabra esta mañana. Vamos a ver en la Biblia Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. El evento de ayer fue muy hermoso, ¿no? Con todo y cantidad de problemas que se suscitaban, pero ¿cuándo no se suscitarían problemas si estamos trabajando, ¿no?, para compartir el evangelio? Vinieron muchos niños con sus padres. Me dio mucho gusto porque vi que los padres escucharon muy bien, se sentaron, ¿no? La hermana Mara les compartió el evangelio y también los niños aquí arriba escucharon muy bien. Claro, los niños se distraen, se paran, se van para atrás, para adelante, pero en general yo vi que estaban escuchando muy, muy, muy bien. Y nos sentimos muy felices por verles también a ellos tan contentos y además tan entendidos del evangelio que se predica. Yo les pido a las maestras y también a las encargadas de registro, todos los invitados, participantes que vinieron, que son nuevos, den seguimiento, ¿no? Demos el seguimiento, dónde viven, si quieren que les demos estudio bíblico en sus casas, mandarles invitación a los cultos, ¿no? Hagan algún pequeño diseño de invitación para las reuniones, con los horarios de reunión, para que ellos también sepan cuándo pueden venir. Denles alguna indicación que cuando vengan, si por si acaso encuentran el portón cerrado, toquen, ¿no? Toquen con confianza, les llamen por teléfono, les manden un mensaje. Yo escuché el testimonio de una, me parece ya hermana. Ella estuvo escuchando un tiempo viniendo a las academias y ahora tiene que viajar a Los Cabos. Yo a ella le pasamos el contacto de pues del pastor Edgar, que está allá en Los Cabos. Al pastor Edgar le pasamos el contacto de ella y ella estaba muy contenta y feliz, y como se va, ella dice que quisiera donar un refrigerador. Yo creo que no se lo puede llevar, entonces dice, pues mejor lo dejo aquí para la iglesia. Pero ella mencionó algo, que muchas veces vino y encontró cerrado. Entonces eso me pesó en el corazón. Dije, ¿cómo es posible? ¿Cuántos vendrían así? Y seguramente encontrarían cerrado y pareciera que está cerrado. Por eso, no sé, hay que poner ahí un letrero de bienvenido, ¿no? Toque usted, ¿no? Algo que les haga saber que no está cerrado. Y también por eso la importancia de dar seguimiento, ¿no? Nosotros hacemos mucho trabajo evangelístico, compartimos, pero si al final a las personas las dejamos allí por su cuenta, Satanás no va a descansar para amarrarlos, ¿no? Y hacerles fabricar más ladrillos y sin paja, ¿no? Para afanarlos en este mundo. Pero nosotros, el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo.
Entonces nosotros si les damos un jaloncito, un empujoncito, un poco de seguimiento, yo estoy seguro que aquellos no tienen por qué vivir sin iglesia, ¿no? Vivir sin salvación es una tragedia. Y la segunda tragedia es vivir sin iglesia. Es una tragedia de verdad. Entonces yo creo que Dios está teniendo muchos hijos gracias a la predicación del Evangelio. Pero la iglesia es la mamá. ¿Cómo va a dejar a sus hijos? Que los traiga al seno, ¿no?, de la familia, donde puedan crecer sanos, fuertes, libres y aprender de la vida de fe. Y sobre todo, relacionarse con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Mateo capítulo 4. Y vamos a ver desde el verso 1, ¿va? Dice así. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien. Algunas veces yo escuché este versículo que dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Ustedes, ¿cómo creen que es resistir al diablo y hacerlo huir? Y muchas veces yo he visto, sí, claro, ¿no?, con la palabra, pero también se necesita algo. Muchas veces yo vi personas que quieren pelear con el diablo. ¿Qué oportunidad nosotros tendríamos si peleáramos contra el diablo? Un ser ancestral, el segundo ser después de Dios, ¿no?, más poderoso. Y además, Dios cuando lo creó como el sello de la perfección. La Biblia dice que de toda piedra preciosa fue hecho. Claro, yo no creo que Satanás esté hecho de piedras preciosas, sino la forma en la que nos trata de explicar lo glorioso y lo precioso y lo grande que Él es, pues de esta manera lo describe para que podamos de alguna manera concebirlo, ¿no? Entonces, era el sello de la perfección, querubín grande y protector. Claro que nosotros no tenemos ninguna oportunidad contra él, ¿no? Con él, dice un himno que escribió, por cierto, Martín Lutero, dice: con él todo es perdido, ¿no? Es la verdad. Nosotros muchas veces menospreciamos a Dios, también llegamos a menospreciar a Satanás, es un grave error. Yo veo muchas iglesias, muchos ministerios no tienen cuidado de con quién están tratando y con quién están hablando. En el libro de Judas es un libro que precisamente critica y denuncia este tipo de actitud ante las potestades superiores, en las que con soberbia y altanería nosotros nos conducimos pensando que nosotros tenemos alguna autoridad o potestad contra ellos. Diciendo así, el mismo libro dice: algunos no temen de blasfemar de las potestades superiores, si ni siquiera dice la Biblia que el ángel Miguel se atrevió a proferir maldición alguna cuando peleaba con cierta potestad por el cuerpo de Moisés. Entonces dice que cuando peleó por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él se atrevió. ¿Lo han leído? Vamos a ver, Judas. Sí, hay una carta de Judas, no es Judas Iscariote, no se preocupen, no estamos leyendo. No se espanten. Ay, no, pues es que con razón dicen es carta de Judas. No, este no es Judas el Iscariote, este es un discípulo. Miren, vamos a ver.
No hay necesidad de decirles algún capítulo porque solo tiene uno, ¿no? En el único capítulo que tiene Judas. Por alguno que no tenga costumbre de leer la Biblia puede leer el libro de Judas y decir, yo ya leí un libro de la Biblia. ¿Eh? Estaría muy bien, ¿no? Todo un libro ya me lo leí. En un día, dice. Y vamos a ver a partir del versículo 3. Dice así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Imagínense, hasta el arcángel, cuando peleaba por una causa que el Señor le envió, no dijo, yo te reprendo, ¿no? Sino dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado, que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, claro, hoy en el cristianismo hay algo que hasta entre pastores le llamamos la farándula cristiana. Estamos de acuerdo en que mucho del cristianismo se ha convertido en un show, en un fashion, no tiene nada que ver con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, o en una exageración de ciertos aspectos que si bien son verdad y son ciertos, se exageran, precisamente como dice aquí, por lucro, por fama, por popularidad o por contienda, pero que no tienen nada que ver con el corazón del Señor. Entonces, resistir al diablo no es hacer un show gritándole y reprendiéndolo y diciéndole, te resisto, ¿no? No es así. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez yo entré a un culto en cierta iglesia y encontré a todos peleando. Unos alucinaban como que tenían un arma, ¿no? Y estaban así como si fueran Rambo. Otros como con una espada haciendo así, ¿no? Estaban en lo que ellos llamaron una guerra espiritual. Y el guiador de ellos les dijo que tomaran su arma espiritual y que entonces con aquella arma espiritual pues le dieran cuello a los demonios y a Satanás que había alrededor de ellos. Y ahí los tenían, ¿no? Echando gritos y gritando, ya saben, ¿no? Reprendiendo a demonio y medio. Y estaban también ahí dando garrotazos al aire. Cuando yo los vi pegándole al aire, me sorprendí bastante y pensé,
Por eso Pablo decía, de tal manera yo corro y de tal manera yo peleo, no como quien golpea al aire. Pero yo dije, lastimosamente muchas veces hacemos una lucha infructífera, que golpea al aire. No les condeno, pero eso no es un arma espiritual y eso no es destruir las fortalezas. Eso solamente es un show. No van a poder ganar nada dándole garrotazos al aire. Me acordé cuando el pastor Oxopar decía, ¿de qué serviría querer expulsar las tinieblas pateándola, gritándole o empujándola? La oscuridad tú no la quitas de un lugar empujándola. Te vas a matar toda la vida empujándola y no vas a quitar nada. Entonces solamente tienes que encender el interruptor. Solo tienes que conectar la energía. La conexión echa fuera las tinieblas, ¿no? O la conexión produce la luz. Entonces lo que debe hacer el ser humano es conectarse con la palabra de Dios. Resistir al diablo es conectarse con la palabra de Dios. Amén. Cuando te conectas con la palabra, con el corazón de Dios, cuando tienes el corazón de Dios, primero lo recibes, es la fuente de la energía. Luego te conectas ¡pup!, mediante la fe, ¿no? Y cuando te conectas mediante la fe, ¡pup!, la tiniebla desaparece. No es gran dificultad, no es gran esfuerzo, no es pujar, no es sacar una espada invisible y andar macheteando, ¿no?, al diablo, ¿no? Nunca le vas a ganar. El único que puede vencer al diablo es Dios. ¿No es así? Hasta el arcángel Gabriel, cuando peleaba con el diablo, ¿qué dijo? Que el Señor te reprenda. Porque él sabe, es una potestad incluso superior a él. Entonces tiene que acudir ¿a quién? Al Señor. Un día yo hablaba con una mujer, me contaron todos que era incontrolable. De repente se endemoniaba, según ellos, y perdía el control. Y entonces entre 4 o 5 no la podían controlar. Pero tenían duda, ¿no? ¿Será endemoniada o será simplemente algún problema psiquiátrico? ¿Qué será? Y entonces ya me la presentaron, ella se quería casar con un hermano. Y cuando, imagínense, ¿no? Yo no sé quién estaba peor, ¿no? Él me habló que él, la amaba, pero que tenía un pequeño problema, ¿no? Y cuando empecé a compartir, después de compartir, ella de repente, como cuando algo tocaba su emoción profundamente, y algo le dije, que ella cambió su cara. Entonces cambió, pero fue notable, ¿no? Ella estaba así y de repente, y me miró con otra mirada. Ya no era ella. Yo no sé decirle realmente estaba endemoniada o no. No me voy a atribuir el que y Dios me habló, ¿no? Yo la vi y dije, sí se ve rara. Pero puede ser cualquier cosa, puede ser también un problema, una patología del cerebro, ¿no? O sea, la Biblia hace diferencia. La Biblia, algunas veces me han preguntado, ¿no será que esas enfermedades mentales, que como esquizofrenia o paranoia, no serán en realidad demonios? Yo les digo, no, tengan cuidado, nosotros no podemos aseverar algo como eso. En la Biblia aparece la diferencia. Dice que Dios sanaba a los lunáticos, o en otras traducciones a los dementes. Significa que Dios distinguía entre los que estaban enfermos mentalmente y los que estaban endemoniados. Hay diferencia. Porque algunos dicen, no, en aquel tiempo creían que estaban endemoniados, pero solo tenían problemas trastornos cerebrales o mentales, y no es así. Jesucristo muy claramente en la palabra dice, hace la diferencia entre lunáticos, refiriéndose a que tienen problemas mentales, no por desdeñarlos, sino es la palabra que usaron en la traducción, ¿no? Y los endemoniados son distintos. Por eso yo no me interesé mucho de preguntar, porque la cosa se tornó medio intensa. Ella entonces empezó a insultarme y empezó a tomar mucha fuerza. Y claro, yo en el momento también me espanté, ¿no? Yo dije, ay, caray, ¿no? Pero yo me acordé, porque esa es la bendición de estar en la iglesia. Uno puede aprender y recibir muchas cosas del corazón de Dios. Y yo me acuerdo que en una ocasión en el seminario, nosotros escuchábamos cada sábado la predicación del pastor Oxopar. Y en una predicación el pastor Oxopar siempre, o sea, él explicó que le tocó una persona endemoniada. Y que esta persona le dijo, ¿no?
tú no tienes ningún poder contra mí, tú no puedes pelear contra mí. Y se burlaba y se reía. Y entonces él le dijo, no, yo no voy a pelear contra ti, yo no tengo nada contra ti, yo no puedo nada contra ti, pero Jesucristo es el que te va a echar fuera. Porque le decía, esta persona me pertenece y tú no me puedes sacar de aquí. Entonces él le contestó, pues no te pertenece, le pertenece al que pagó por él, por esta persona con su sangre, y yo no te tengo que sacar, hay una autoridad mayor que tú y que yo, a la que ninguno de nosotros dos podemos cuestionar, y es la de Jesucristo, y él va a pelear contigo y él te va a sacar. Punto. Yo no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo, ¿no? Cuando el pastor Oxopar le dijo eso a la persona, dice que entonces se liberó. Y bien feliz, ¿no? La persona estaba libre, pudo escuchar el evangelio y finalmente se convirtió en un hermano de la iglesia. Entonces el pastor siempre predica contando muchas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere que aprendamos a aplicar la enseñanza bíblica a nuestra vida, no para que nos volvamos maestros teóricos. Cuando yo vi a esta mujer, yo dije, yo también. Y sobre todo porque empezó a insultarme, a querer como avergonzarme, a querer sacar como mis trapitos al sol. Y entonces empezó a hablar mal de mí y empezó a decir, tú eres así, tú tienes este defecto, tú haces así. Y empezó a decir de mí y acabas de comparar. Yo acababa de terminar la predicación y acabas de predicar. Eso fue en la iglesia del pastor Ángel Castañeda. Ahora ya pertenece también a nosotros como Casa Esperanza, Misión Buenas Nuevas. Y el pastor Ángel Castañeda, que comenzó como siendo un aliado, un pastor compañero de otro ministerio, pero juntos caminábamos, ¿no? Entonces él no sabía cómo lidiar con esta situación, pero ella finalmente empezó, ¿no? Como les dije, a insultarme y empezó a decir, es que tú eres muy orgulloso, tú terminaste tu predicación y seguramente te sientes que predicaste bien y te sientes muy feliz porque sientes que Dios te usa y te sientes estás muy creído, ¿no? de lo que hiciste. Y cuando ella me empezó a hablar de esa manera, yo dije, pues es verdad lo que dice, no es mentira, ¿no? Me empecé a cuestionar a mí mismo si realmente yo tendría la autoridad o el poder, siendo que tengo tantos defectos y sobre todo tanto orgullo, ¿cómo podría yo presentarme a querer recibir la ayuda de Dios? Pues siempre Satanás, cuando tú quieres avanzar hacia Dios, cuando tú quieres caminar con Dios, cuando tú quieres, cuando tú quieres aprender la vida de fe o cualquier cosa que tú quieres servir al Señor, siempre Satanás, indiscutiblemente, su arma principal es hacerte mirar a ti mismo. Porque sabe que si logra hacerte mirar a ti mismo y tus obras y tu capacidad, entonces va a lograr una de dos cosas: o enaltecerte para que confíes en ti mismo y entonces fracases, o desanimarte para que igual creas en ti mismo y no avances. ¿Me explicó? El punto que Satanás siempre quiere hacerte creer en ti mismo, pero creer en nosotros mismos nos encierra y nos limita y finalmente nos condena y nos separa del Señor. Por eso Dios nos quiere sacar de nosotros mismos para que lo miremos a Él. Hoy cantaron esta alabanza, ¿no? Yo había mencionado antes de ella, me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Entonces esta alabanza para mí es muy importante, porque cada vez que yo me encuentro en una encrucijada como esta, me acuerdo, yo no tengo que salir, yo me tengo que esconder, pero al que tengo que sacar es ¿a quién? Al Cristo que vive en mí. Amén. Cuando ella empezó a señalar mis defectos, claro, yo me empecé a tambalear, pero yo me acordé de la predicación del pastor Oxopar y dije, claro, ella está hablando de Benjamín y todo lo que diga de Benjamín hasta le falta. Es más, yo le ayudo, ¿no? ¿Y cómo un demonio no sabría todo lo de Benjamín si ellos son tan poderosos, ¿no? Y ellos son tan, o sea, que trascienden a tantas limitaciones como tiempo, espacio, o sea, ellos cuando se trata de conocer, de adivinar, de sacar tus trapitos al sol, sabrán más que tú. No así el futuro. Un espíritu maligno no puede adivinar, no puede saber el futuro porque no es omnisciente. Un espíritu maligno adivina, interpreta, discierne, mas nunca puede saber lo que hasta el nivel de Dios. Dios sí es omnisciente, pero el demonio no es omnisciente. Pero es bueno adivinando, porque imagínense ¿qué digo?
siglos, más que siglos, milenios, ¿no? De sabiduría que acumula, ¿no? Las cosas que conoce, que sabe y el poder que tienen, todas las capacidades que hay en ellos. Imposible que yo pueda meterme con él. Pero entonces cuando él estaba hablando así, yo me acordé y yo dije, sí, claro. Y le dije, me reí. Cuando ya entendí el juego de Satanás, me dio risa. Y ella estaba así, ¿no? Queriendo causar miedo y llamando la atención y haciendo un show. Yo me reí. Y le dije, sí, es verdad. Todo lo que dices de mí es cierto. Es más, hasta te falta. Si quieres te ayudo. Y también soy así, también soy así. Pero tú quieres pelear conmigo, pero yo no voy a pelear contigo, no voy a caer en tu juego. Yo invoco a Jesucristo. Que nuestro Señor, que Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, es quien va realmente a reprenderte, a sacarte de allí. Esa persona no es tu persona, no te pertenece. Así que de mí puedes hablar lo que quieras, pero yo no vengo a presentarme a mí ni a pelear ni usándome a mí, sino vengo a presentarte a Jesucristo. ¿Y de ese qué puedes decir? ¿De ese qué puedes hablar? Si yo quisiera pelear, si yo quisiera enfrentarme, si yo quisiera tener algo en mí con lo cual, con una autoridad mía con la cual yo pueda pues darle de garrotazos al demonio, pues claro que me va a dar de garrotazos a mí. En la Biblia aparece una escena, ¿no? Donde unos extraños querían expulsar un demonio y decían, fuera en el nombre del Jesús que predican ese Pedro y los apóstoles, ¿no? Ese del Jesús y de Pablo y Pedro, fuera. Y que el demonio dice, a Jesús lo conocemos, al apóstol también, pero a ustedes quién sabe quién son y pácate, las que les dan una tunda, los encueran y los envían todos heridos y encuerados ahí corriendo. Así nos va a pasar si nosotros peleamos, hermanos. Pero si Dios es el que pelea por nosotros, es muy diferente. Nosotros no sacamos una espada invisible y andamos machacando a Satanás, ¿no? Hay una canción, ¿no? Que dice, para machacarle la cabeza al diablo, ¿no? Algo así. Para la próxima, no, no, esta no. Y ¿saben? No es que una persona endemoniada sea más difícil. En realidad, si hablamos, todo el tiempo Satanás está queriendo influenciar nuestro pensamiento, nuestro corazón y a las personas que tenemos a un lado. Todos los días es una lucha, decía el hermano Oscar en su testimonio, ¿no? Es una pelea contra Satanás, pero ¿dónde está Satanás? No lo encuentras como un ente en el aire, ¿no? Que se muestra ante ti como un espíritu, un demonio. Si fuera así, nadie que le cree. Satanás siempre viene disfrazado de mí mismo y viene con pensamientos que parecen míos, algunos de ellos que parecen buenos y algunos de ellos hasta con razón. Y es más difícil porque cuando una persona está endemoniada sabrá, bueno, es el demonio, ¿no? Sabrá que no hay que hacerle caso. Pero cuando una persona cree que está bien, cree que tiene razón y confía en su propia prudencia, es el verdadero peligro. En la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿No dice así? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, teme a Dios y apártate del mal, porque será ¿qué? Medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Entonces la Biblia nos manda a temer no de la imprudencia, sino de nuestra prudencia. Porque la imprudencia, si alguien la reprende, yo claramente voy a decir, claro, es una locura, es una imprudencia, pues como, ya siempre yo con mis locuras, ¿no? Pero cuando reprenden mis prudencias, ahí es cuando brinca la razón. Y ahí es donde más se esconde ¿quién? Satanás. Satanás no se esconde detrás de las imprudencias, las tonterías, las debilidades, las fallas. De hecho, la Biblia dice, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No es en la debilidad donde Satanás se aprovecha, es en la debilidad donde Dios aprovecha a surgir. Pero en la fortaleza nuestra es donde Satanás aprovecha a esconderse.
porque es aquello de lo que nos sentimos orgullosos, aquello que no queremos matar, aquello que no queremos tirar, aquello que no queremos soltar. Teniendo comunión con una persona una vez, me decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para pelear con Satanás? ¿Cómo le hago para arrepentirme? Esta es una pregunta muy buena y es lo que estoy tratando de explicar. Como les decía a Satanás, tú no puedes decir, vamos a ver ya cómo nos toca, ¿no? Con Satanás tú no puedes pelear a través de razones o inteligencia o sabiduría, te va a superar por mucho. A Satanás tienes que detectar dónde le gusta presentarse. Luego, donde él siempre le gusta en presentarse, cortarlo, ¿no? Un poco como, no me acuerdo qué político, cómo se llamaba el que decía mocharle la mano. A Satanás hay que mocharlo. ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, cuando Pedro quiso causarle a Jesucristo, demostrarle a Jesucristo cuánto lo amaba, y le decía, Señor, no vayas a la cruz, porque Jesucristo estaba explicándole a Pedro y a todos los discípulos que tenía que morir. Y claro, tiene que morir porque si no muere, ¿qué sucederá? No hay redención del pecado. Entonces, Jesucristo estaba explicando esto, pero Pedro queriendo expresarle, pues que no, maestro, nosotros te amamos, no queremos que te vayas, ten misericordia de ti, jamás esto te acontezca. De repente Jesucristo volteó a ver a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque solamente pones la mirada en las cosas de los hombres. Claro que seguramente Pedro dijo, vete, ¿no? Yo creo que él también dijo, ¿no? Cruz, cruz. Pero le estaba hablando a él. ¿En qué parte de Pedro estaba Satanás? En su buen corazón, pero que era diferente que el corazón de Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver aquí, Jesucristo inmediatamente les dice algo a sus discípulos: niéguense a sí mismos. Esta expresión nos está diciendo exactamente dónde se corta Satanás. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ya no hay manera de que Satanás pueda engañarte. Satanás tiene mucho poder y tiene mucha fuerza y potestad, pero no puede obrar si alguien no le cree, si alguien no lo sigue. Y la manera de no seguirlo, la manera de evitar su obra en nuestra vida no es otra más que no hacerle caso, ¿no? Si logramos comprender dónde está nuestro pecado, nos podemos arrepentir. Pero si no podemos comprender dónde está nuestro pecado, no nos podemos arrepentir. Como yo les compartí el día miércoles, ¿no? Una persona que se pierde y entonces quiere rectificar el camino, tiene que saber en qué punto, cuando quería llegar a cierto lugar, en qué punto se perdió, en qué punto se desvió. Si no logra entender cuál fue su desvío, jamás puede rectificar el camino por mucho que se esfuerce. Y tenemos a muchas personas arrepintiéndose de un montón de cosas que no son su desvío. Tu desvío, por ejemplo, hablé de alguien adicto a las drogas, él piensa que su desvío es la droga. Por eso trata de no drogarse, porque piensa que tratando de no drogarse, ese es el arrepentimiento. Una persona que adultera, que fornica, que miente, que roba, piensa que esos son sus maldades y sus pecados. Y entonces, ¿qué trata? Se arrepiente de fornicar, se arrepiente de robar, se arrepiente de mentir y trata de no hacerlo, pero ese no es su desvío. Entonces no entiende por qué por más que se arrepiente vuelve a caer y vuelve a caer. Y se desespera. Es que yo me arrepiento de verdad, de todo corazón. Es que de verdad hasta lloro, hasta me duele, hasta ya lo odio, no sé por qué lo vuelvo a hacer. Pero lo vuelvo a hacer. Y de verdad, pastor, me esfuerzo, ya no quiero hacerlo. Y digo, ahora sí, le prometo al Señor, ya me fui a jurarme, ¿no? Y se juran, y se pasan un huevo, una rama, ya no saben ni qué hacer. Y vuelvo a caer, y ya lloré, ya vomité, ya me liberaron, me sacaron. Hay unos que todos los cultos, en algunos lugares donde son como esa tendencia de la liberación, todas las veces que asiste, todas las veces se endemonia, se desendemonia, porque dicen que lo que hay que hacer es sacarle ese espíritu de la flojera, ese espíritu de la droga, ese espíritu. Entonces así hasta les tienen nombres, hasta hay una ciencia, demoniología y angiología. Ahora, yo no sabía que los cristianos teníamos que saber demoniología.
Y así hay. No, yo soy doctor en demoniología, dicen. Ándele, yo debería ser doctor de la palabra de Dios, ¿no? Lo que ni en la palabra está, pero estudian. ¿Y para qué? Para que cuando ven una persona que tiene una debilidad, ellos creen que si le expulsan ese demonio, ya la persona se le va a ir esa debilidad. No es cierto. Es mentira y es falso y es herejía también. No es así. Claro, hay algunos espíritus que obviamente las personas son liberadas cuando vienen al Señor, vienen a la palabra, y no es que no creo en las manifestaciones del espíritu, pero digo, Satanás también le gusta hacer show, pues su disfraz favorito es como ángel de luz. ¿Y qué pasa con las personas si no detectan dónde está su maldad, su pecado? Pues claro que se están arrepintiendo de drogarse, se están arrepintiendo de mentir, se están arrepintiendo de robar. Pero es que ese no es el desvío, esa es la consecuencia. En la Biblia, ¿qué dice? Vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. De verdad que a veces el cristianismo actual, moderno, cristianismo popular, parece más New Age, ¿no? Y brujerías y magias y misticismos que realmente la palabra de Dios. Miren, Romanos capítulo 1. Vamos a ver el versículo. Fíjense, el versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense, aquí hay la primera parte. Primero Dios les enseña que por creerse sabios y arrebatar la gloria que pertenecía a Dios y más bien atribuirla a semejanza de hombre, es decir, nosotros mismos, o de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, como las religiones místicas, ¿no? Que atribuyen a estos como deidades divinas. Por quitar la deidad y la gloria a quien le pertenece y ponerla en nosotros. Profesando ser sabios nos hicimos necios. Entonces, ¿cuándo una persona se hace necia según la Biblia? Cuando profesa ser sabia. Siempre la Biblia vuelve al mismo punto. El orgullo, el ego de decir, yo puedo, yo sé, ¿no? Y entonces cuando dejamos de cuestionar a nosotros mismos y en vez de cuestionar a nosotros mismos terminamos cuestionando a Dios, diciendo no lo sé, ¿será verdad? No cuestiona a sí mismo, pero ¿cómo cuestiona a Dios? ¿No? Y entonces esto es a lo que se refiere, dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí está el caminito, el envanecerse creyendo que yo soy sabio en mi razonamiento porque parece correcto. Eso es lo que a Satanás le encanta. ¿No se acuerdan por qué escogió a la serpiente? Era la más astuta de los animales que Jehová Dios había hecho. Luego de escoger a la serpiente, entonces, ¿cuál fue su ser favorito para trabajar con él? Uno mejor que la serpiente encontró. La mujer, ¿no? Pero no me refiero por el sexo, me refiero por el humano, ¿no? Primero, pero el camino que tomó fue la mujer y luego el hombre. Y luego finalmente polvo comerá todos los días de su vida. Sí, para él le gusta poseer una criatura que se cree en sí misma porque es fácil de manejar, porque tiene de qué creerse. Por eso yo les dije, nunca Satanás se esconde en la debilidad, no aprovecha la debilidad. Satanás aprovecha ¿qué?
La fortaleza, el don. ¿Ustedes saben cómo murió Absalón? La Biblia dice que Absalón tenía especialmente algo muy hermoso, que era su cabellera. Su cabellera larga, dorada, ¿no? Así, hermoso como nadie más. Y dice que iba huyendo del ejército de David, cuando de repente se atoró, ¿de dónde? De la cabellera, ¿no? Y quedó colgado de la cabellera. Mejor hubiera sido pelón. Sí, sí, sí. Y el hermano Oscar se ríe, ¿no? Mejor hubiera sido pelón, ¿no? Ha sido pelón, no muere, ¿no? Pero ¿por qué terminó así de esa manera? Entonces, con su cabellera, que era tanto su orgullo, su razón de que él se sentía importante, grande, mejor que los demás. Vamos a esperar un poquito para que ayuden al hermano. Bueno, ya están atendiéndolo. Bueno, con su cabellera finalmente fue atorado entre las ramas de árboles y así quedó colgado, no pudo defenderse, lo mataron, ¿no? Es una escena muy, ¿cómo podríamos decir? Muy trágica, a la vez nos hace pensar, qué raro, la Biblia se enfoca en la cabellera de un personaje. A Jesús no nos lo describe. ¿En qué parte de la Biblia describe el físico de Jesús? Pero a Absalón se preocupa por describirnos su cabellera. Y luego nos dice, y por esa murió. Como raíz de tierra seca, nada más, pero no nos dice de qué color era, sus ojos, su cabello, ¿no? No nos dice qué tan alto, flaco, fuerte, nada. No, la Biblia no suele tratar de describir a las personas salvo cuando hay un punto en ello. Es más, la Biblia suele no perder palabras en cosas que son solamente narrativa. Solo las que edifican, las que sirven para testificar de lo que Dios nos quiere compartir. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos está hablando. Por la debilidad no es Satanás que se aprovecha, sino en la debilidad el que aprovecha es Dios. Porque es la debilidad la que nos hace depender de Él, escondernos en Él. Pero lo que Satanás aprovecha es la fuerza, ¿no? El talento, los dones, esos, aunque Dios nos los dio, pero quien los quiere aprovechar es Satanás. Cuando encuentra a alguien talentoso, cuando encuentra a alguien inteligente, cuando encuentra a alguien sabio, cuando encuentra a alguien fuerte, le dice, mira, tú no necesitas a Dios. Tú tienes con qué. ¿Para qué? Dios no hay, Dios no existe. Tú eres Dios, tú puedes ser igual a Dios, ¿no? Dios es para los débiles. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Es así. Para los tontos, sí. Qué bueno que hay un Dios, porque también hay tontos. Y los tontos no podemos vivir sin Dios. Amén. Para los ignorantes, claro, porque Dios es nuestra sabiduría. Amén. Sabiduría que no conocieron los sabios de este siglo, que la anhelan y nunca la encuentran. Sí, para los débiles, para los tontos, para los ignorantes, para los malos, para los viles, para ellos hay un Dios que los guarda y los protege, porque por su debilidad se esconden en Él y Él se manifiesta en ellos. Pero ¿cuándo no se manifiesta Dios? Sino nosotros. Y por decir así nosotros, pero en realidad el diablo. Pues cuando estamos en nuestras fuerzas, ¿sí o no? Entonces, esta expresión muy típica del cristianismo tiene una razón de ser. Siempre, ¿no escucharon esto siempre desde que ustedes comenzaron a conocer de la palabra en mis fuerzas, en sus fuerzas? Esto en mis fuerzas, en sus fuerzas es muy negativo, pero muchas veces no entendemos dónde es el problema de esto. Pero sí, en mis fuerzas se esconde Satanás. Por eso aquí habla, profesando ser sabios se hicieron necios y decidieron darle la gloria de Dios a las criaturas y alabar a la criatura antes que al Creador. Y lo hicieron en semejanza de hombre, dice, y de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Por eso que dice, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? ¿Qué les dice? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Dónde estamos? En el verso 23, ¿no? 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿dónde está el pecado aquí? ¿Deshonrar sus cuerpos es el pecado? ¿Cuál fue el pecado?
¿Ya vieron dónde está, de dónde hay que arrepentirnos? ¿Hay que arrepentirse de deshonrar los cuerpos? No, de la inmundicia de nuestros corazones, ¿no? Miren, hermanos, yo todos los días convivo con la inmundicia de mi corazón. Escuchaba un poco el testimonio del hermano Oscar y estoy de acuerdo con él. La inmundicia de nuestro corazón todavía sigue allí. Pero ella no se señorea de mí, porque tengo otro Señor. Amén. El que se señorea de mí es el Señor Jesucristo. Entonces todos los días yo tengo esta batalla con la inmundicia de mi corazón, pero es una batalla ganada o perdida, dependiendo quién la libra. Si yo tratara de librar la batalla contra la inmundicia de mi corazón, está perdida, porque el que tiene esa inmundicia soy yo. ¿Cómo yo? Esa inmundicia es parte intrínseca de yo. Y perdón que use así la palabra, pero es que así es. Mientras tanto que yo estoy trabajando con aquel que tiene como parte de su esencia esa inmundicia. Entonces es como pedirle a un durazno que pujando de manzanas, ¿qué va a dar? Y entre más puje, y entre más se esfuerce, y esforzándose y dando todo de sí para dar manzanas, ¿qué va a dar? Y cuando yo me esfuerzo mucho por servir a Dios, por amarlo, por servirlo, y le echo todas las ganas por tratar de llevar una vida santa, ¿yo qué voy a dar como resultado? El pecado, porque yo estoy muerto en la cruz. ¿Me explico? Yo no soy alguien quien puede. Por eso cuando yo veo la inmundicia de mi corazón, la veo ahí y digo, qué bueno que existe la cruz. Qué bueno que hay una cruz en donde todas estas cosas fueron clavadas, en donde todo este ser fue muerto. Yo no necesito usar a Benjamín ni cambiar a Benjamín, solo necesito recordar que Benjamín está en la cruz. Amén. Cuando yo me acuerdo que Benjamín está en la cruz, digo, ¿y de él qué voy a sacar? ¿De él qué voy a aprender? ¿De él qué bueno puede pasar? Si hubiera podido pasar algo bueno de Benjamín, si yo pudiera extraer algo lindo de Benjamín, entonces no existiría la cruz. La cruz es una señal, no solamente del pago que Jesucristo efectuó por nuestros pecados a precio de su sangre, no solamente de su amor derramado, también de cómo condenó nuestra carne, cómo condenó a nuestro ser en esa cruz, cómo clavó toda nuestra esencia en ese lugar por cuanto tenía que ser clavada allí. Entonces, ¿qué me está diciendo la cruz también? De aquí tú no puedes sacar absolutamente nada que sirva. Por eso fue clavado en la cruz. No voy a descolgar de la cruz aquello que fue clavado allí, ¿verdad? Lo voy a dejar allí, donde pertenece. Por eso tengo que acordarme, sí, Jesucristo fue clavado en la cruz, pero con él que estaba cargado, nuestros pecados, nuestro ser. Y entonces cuando yo pienso en la cruz, cometo un grave error. Si yo cuando pienso en la cruz, imagino a ese actor de Hollywood, ¿no? De barbita y de cabellito largo, ¿no? Y medio de ojos azules. Ese no es el que debemos pensar. Miren, si Dios hubiera querido que cuando nosotros pensáramos en la cruz, tuviéramos en mente una imagen de un hombre, nos hubiera descrito a Jesús. Pero no hay. Dice alguno, el manto de Turín. No, el manto de Turín hace poquito ya salió, es falso. Ya salió, qué bueno, gloria a Dios. Porque hacía una imagen de Jesús. Algunos ven al hermano Emilio y dicen, si te pusiéramos peluca parecerías Jesús. No, no sabemos cómo era Jesús. Tal vez Jesús o tal vez el Buki. O tal vez Jay de la Cueva, ¿no? El de Moderato, ¿no? Pero Jesús no, ¿no? También un poco el hermano Félix, ¿no? No, en realidad ese personaje es un personaje inventado. Y la razón Dios no quería que tuviéramos, cuando pensáramos en Jesucristo, cuando pensáramos en la cruz, no quería que tuviéramos ninguna imagen. Porque cuando pensamos en la cruz y vemos a ese actor colgado allí, o ese estereotipo colgado allí, ya no se evita de meditar y de pensar, ¿quién está colgado allí? Sí, Jesús, pero con Jesús todo nuestro ser. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no? Ya no vivo yo. ¿Vive quién? Vive Cristo en mí.
Por eso cuando me preguntan, muchas veces yo comparto esto. La cruz de Jesucristo es la navaja de nuestra circuncisión. Amén. Con Jesucristo en la cruz o con la cruz es como circuncidamos nuestro corazón. Pero no hablo de la cruz. Al rato no, por favor, al rato no vayan a colgarse una cruz y decir el pastor dijo, ¿no? Con esta, uy, no, yo ya protegido estoy, ¿no? No, por favor. No estoy hablando de lo material, sino espiritualmente. No, es que todo convertimos en religión, todo convertimos en amuleto y en conjuro, ¿no? Porque queremos evitar la fe. ¿Qué pasa? Entonces en la cruz es el lugar donde yo fui encerrado. Imagínense ustedes en una prisión, si fueran guardias de seguridad en una cárcel. Pero hay diferentes niveles de prisión. Hay prisión o zona de alta seguridad o de alta peligrosidad. Y ustedes de repente ven a alguien encerrado en la celda de alta peligrosidad. Pero cuando ustedes se asoman ahí por la ventanita, ¿no? Y lo ven, ay, este es de alta peligrosidad. Ay, pero si se ve tan bueno, se ve tan lindo, ¿no? Y se ve así, pobrecito, hasta se ve piadoso, ¿no? Hasta lo ven orando, lo ven leyendo la Biblia, y lo ven que tiene disciplina y orden, y ustedes dicen, no, pues esta persona no puede, ¿qué tan peligrosa puede ser? Además chiquito, ¿no? Así, flaquito, tan piadoso, tan bueno. Un día Él les dice, ábreme, no seas así. Mira que, pobre de mí, ¿no? ¿Y ustedes qué harían? ¿Le abrirían? ¿Por qué? O sea, se ve bueno, ¿no? Pero hay un letrero ahí arriba que dice alta peligrosidad. No se les ocurra abrirle, ¿no? Un perrito que se ve tan bonito y lindo, pero que tuviera un letrero arriba que dice, cuidado, muerde. No confíe en este perro, ¿no? No se acerque porque es traicionero. Ya muy necio si lo quiere comprobar. Y es que hay así, ¿no? Hay los perritos que te ven así. Yo una vez vi un French chiquito, bonito, así peludito. Cuando yo lo vi, ¡ay, qué bonito! No, se me ocurrió agacharme y quererlo acariciar y ¡ah! Rápido me agarró. Pero, o sea, ya cuando era demasiado tarde para salir, o sea, no me advirtió, estaba tranquilo así, bonito. Esperó a que mi mano ya estuviera en su frente, entonces ¡ah! La agarró. Me dio una mordidota, ¿no? Yo dije, ¿sabe? Por eso hay un dicho, perro que ladra, no muerde. Estaba Bolt en la iglesia central, ¿se acuerdan de Bolt? Un perro que se veía como demonio, ese perro. Mirada fea, fuerte, además su pelaje como tipo de tigre, ¿no? Ay, se veía terrible. No hacía nada. No hacía nada. Se peleaba con otros perros, eso sí, pero a la gente no le hacía nada. Yo nunca vi, y era muy chistoso porque los seminaristas no lo conocían y te toca la jaula de Bolt. Tienes que lavarle su casita a Bolt. Y entraban ahí con miedo y se hacían a un lado y la cubeta y estaban ahí. Ya después se daban cuenta que Bolt era bien noble, no hacía nada. Sí, a veces te miraba, te ladraba. Cuando yo lo conocí, estaba ladrándome como si me quisiera matar. Cuando me acerqué, me empezó a mover la colita. Y ya me empezó a oler y ya nada más se me empezó a arrimar y a jugar conmigo. Ese era engañoso. Bolt parecía peligroso, pero no lo era. Pero otros, ¿no? Otros parecen mansitos, pero ay, Dios mío. Nuestro ser es ese encerrado de alta peligrosidad, que hace todo lo posible para que tú lo sueltes, que te va a tratar de convencer de que tú le abras la reja y que creas en él de que no es cierto. Pero ya Dios nos puso la cruz, una señal. Este que está clavado aquí es de alta, ¿qué? Peligrosidad. Este nunca le abras. El arrepentimiento verdadero es tenerlo ahí. Porque ahí se manifiesta siempre, ¿quién? Satanás. Con Satanás no tienes que pelear. No tienes que pelear. A Satanás lo tienes que dejar en donde pertenece, en donde está. No tienes que escucharlo. Eso es resistir al diablo. Y cuando lo resistes, él huye. Porque se da cuenta, contra este no puedo. O sea, porque es imposible que lo venzamos si nosotros queremos, por ejemplo, ya que él se manifiesta en el
yo en la carne, cuando yo quiero cambiar a Benjamín, cuando yo quiero vencer la tentación, cuando yo quiero vencer a la droga, cuando yo quiero vencer lo pecaminoso que yo soy, entonces me estoy metiendo con Sansón a las patadas, ¿no? Nunca le voy a ganar. Pero si simplemente dejo de querer o pretender ganarle y lo dejo en donde pertenece, por eso Jesucristo te clavó en la cruz. Por eso Jesucristo me dijo, de él no le creas nada, no aceptes nada, ¿no? Porque es una trampa. Siempre que Benjamín te quiera decir que ahora sí ya lo va a hacer bien, es una trampa. Para que tú quieras usar a Benjamín para vivir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los adictos? Siempre hay una espinita que les cuesta mucho trabajo, es la principal. No es la adicción no es difícil de dejar. Al que es difícil de dejar es al sí mismo. La adicción, cuando dejan a sí mismos, la adicción desaparece. Por eso el primer paso para poder superar las adicciones es entender que no pueden. Para que dejen de querer ellos pelear con la adicción. No puedes. El primer paso, reconocimos que somos impotentes. El segundo paso, reconocer a un poder superior. Que otro más fuerte que yo pelee, porque yo no puedo pelear. Cuando hace a otro más poderoso pelear, puede ganar. Pero si yo me sigo metiendo, si es como yo quererme pelear con Mike Tyson. Imagínense, no, ahorita vas a ver, te voy a dar, vamos a ver ya cómo nos toca, ¿no? Vamos a ver a ver, pero no te vas a ir limpio. Mike Tyson se va limpio, ni uno le puedo dar. En todo caso, Satanás es muy astuto para hacer creer que sí le podemos ganar. Entonces, si hablaríamos como el ejemplo de una pelea, sería el boxeador que se hace el que como que me estás dando. Ay, sí, no, estás bien, bien fuerte, ¿no? Uy, sí, me diste 2. Sí, como que si te esfuerzas sí lo vas a lograr. Luego cuando en una se decide, ya está bien menso, ya cree que ya me tiene. Como en una, cuando me tiene cerquita, me agarra. ¿Y dónde están mis fuerzas? ¿Y dónde está que yo le estaba ganando y que estaba pudiendo? Era pura mentira, para que creyera en mí mismo. En realidad, Satanás, ¿qué podríamos hacer resistiendo contra él con nuestras fuerzas? Cuando la Biblia dice las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, se refiere a la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando la Biblia habla de una espada, dice la espada que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí han visto ese versículo? Sí, sobre todo dice, tomate el escudo de la fe. Y luego dice, y la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. Entonces ya podemos entender la forma espiritual de pelear. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Los pensamientos, ¿no? Las ideas fijas, la propia prudencia, las razones humanas se levantan como fortalezas para encerrar nuestra vida en nuestro propio límite o en nuestras propias ideas, para hacernos vivir conforme esas fortalezas quieren que vivamos como esclavos dentro de sus muros. Aquellas fortalezas es una palabra griega que en realidad no se refiere a fortalezas en el sentido de muros literales, sino en el sentido de ideas que atan a las personas, argumentos. Por eso dice, y estar listos para poder llevar cautivo y castigar, ¿no? Dice así, y llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. Así dice, y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, malinterpretando un pasaje, ya se hizo toda una doctrina de la guerra espiritual. La guerra espiritual en realidad es la palabra de Dios, usarla como contraargumento contra los pensamientos y razones de Satanás. Las promesas de Dios, usarlas para poder combatir las cosas que Satanás me quiere engañar. Ese día yo estaba enfrente de una mujer endemoniada y me decía, tú, y yo, sí es cierto, ¿yo qué? Y de repente dije, sí es cierto, ¿yo qué? La palabra de Dios dice, yo no soy quien hace las cosas, sino Cristo que vive en mí. Yo no vengo a hablarles de mí, tal confianza tenemos, dice la Biblia, ¿no? No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y conociendo la palabra pude contestarle, tienes razón, hasta te ayudo a pisotear a Benjamín. Por eso Benjamín fue clavado en una cruz. No queriendo quitar el lugar de Cristo, sino cuando Cristo murió en la cruz, ahí junto con él yo fui crucificado.
Por eso Benjamín fue encerrado en la cárcel de alta peligrosidad, ¿no? Fue sellado en un abismo que nunca puede salir de él. Y la cruz es la señal, a lo de aquí nunca lo quites de aquí. Como esas maldiciones de Tutankamón, ¿no? No abran este lugar, porque si se abre este lugar, cantidad de maldiciones saldrán. No saques de ti mismo, sino ¿de quién? De Cristo. A menudo mí mismo me habla y me dice, ¿no? Me enamora y me dice, ya cambié, ya soy mejor, mira, con tantos años ya me rehabilité. Yo le digo, mentiroso, tú nunca te vas a rehabilitar. ¿En serio me vas a tratar así? Sí, así te voy a tratar. Es que es injusto, yo no tengo que estar aquí. Ahí es tu lugar, en esa cruz, ¿sí o no? Ábreme la celda, no te voy a abrir nada, nunca jamás. Ya estoy todo flaquito, me voy a morir, muérete. Muerto estás ya. Porque Jesucristo no tuvo piedad contra la carne, no tuvo consideración, no dijo pobrecita, no. Acabó con ella porque toda es perversa y malvada. Pero a veces yo no creo. Ese es mi pecado. A veces yo no creo que mi carne es toda perversa y malvada y por eso la ocupo. Porque hay partecitas que yo digo, no, sí sirve, ¿cómo no? ¿Saben cómo es? Como aquellos acumuladores que en su patio tienen todo lleno de chunches. Y sus esposas, o a veces al revés, el esposo, ¿no? O los hijos, ¿no? Ya tira eso, mamá, ya tira eso, papá, nunca te va a servir. Lo tienes ahí. No, hijo, es que tú no sabes cuánto vale. No sé cuánto valga, pero no sirve de nada allí, ¿no? Es que no sabes que esto es, un día lo vamos a ocupar. Y pasan años y nunca lo ocupa. Se murió y no lo ocupó. Se muere, no. De plano, una vez nosotros tuvimos que mandar a mi mamá a Puerto Vallarta. Estaba pasando por depresión. La mandamos allá para que un poquito se despejara con su esposo y todo lo que vimos que era chunches, basura, recuerdos, cosas que tenía ahí acumuladas, agarramos todos, las sacamos, las tiramos. Cuando ella regresara, ya no lo encontrara, ¿no? Pero la tuvimos que sacar porque no dejaba. No le pasó nada, no se murió, no las ocupó nunca, jamás le hicieron falta. Ay, así son nuestros pensamientos de los que nos agarramos. Por eso yo siempre digo, una persona que recae en adicciones o recae en un pecado, no entiende que su pecado no está allí. ¿Su pecado dónde está? Dejar la adicción, ningún problema. Dejar aquel pecado, ningún problema. Si cortara realmente de dónde proviene ese pecado, la fuente de aquel pecado. La fuente de aquel pecado es el sí mismo. Entonces, piensa, es que la droga es fuertísima, ¿no? No, lo que es fuertísimo es sí mismo. Si lo cortas a él, si lo dejas encerrado en esa cárcel, no tiene por qué dañarte porque está encerrado. Pero le abres pensando de que ya cambió. En la primera que te distraes, en la primera que le das tantito la vuelta, te acuchilla por la espalda. Y tú dices, ¡ay, qué fuerte es! ¡Qué malo es! El problema es que me acuchilló. No, hijo, el problema no es que te acuchilló. El problema es que lo sacaste de allí. ¿Me explico? Entonces nos estamos arrepintiendo equivocadamente. Fíjense cómo dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso cayeron en pasiones vergonzosas, dice así. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces las pasiones vergonzosas no son el pecado, ¿saben? Yo siempre me condené por mis pasiones vergonzosas, pero me di cuenta, no, todos los seres humanos fuimos entregados en algún sentido a concupiscencias, a pasiones, cosas que están en nosotros, en la carne. Pero doy gracias a Dios por la cruz, porque gracias a la cruz puedo ver todas estas cosas ya fueron clavadas allí. No tengo por qué tratar de desclavarlas, ¿no? Ya están allí. Aunque las veo en mí, pero ¿cuál es la fe? La fe es en la cruz, ¿no? Como los que los mordían las serpientes ardientes en el desierto. Los mordían, pero ¿qué tenían que mirar? ¿Tenían que arrancarse las serpientes? Tenían que mirar. Ah, la serpiente de bronce.
en donde todas estas serpientes ya fueron juzgadas, ya fueron malditas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿A mí mismo o la cruz? En donde este ser ya fue juzgado, ya fue maldito. Amén. Donde Dios ya acabó con este ser. Así llenar mi corazón de esperanza y con la esperanza vencer. Amén. Resistir al diablo es no hacerle caso a lo que me dice que mire. Porque el diablo siempre te está diciendo, mira esto, mira lo que sientes, mira lo que piensas, mira lo que te sucede, mira lo que está pasando a tu alrededor, mira qué tú puedes hacer, mira qué situación tienes, mira. Pero resistir al diablo, ¿qué es? No mirar. ¿A dónde miro? A la cruz, ¿no? Como aquellos hombres que dicen que sus mujeres los tienen como caballitos, ¿no? Que van en la calle, no anden mirando y está. ¿No? Así. Bueno, no su mujer, sino Cristo le dice, no andes mirando. Pero no otras cosas, sino no andes mirándote a ti. Mírame a mí. Y también cuando miramos a las personas, no las estés mirando a ellas, pues si las miras a ellas solo te va a causar desesperación. Las mujeres que miran mucho a sus esposos, dejen de mirarlos, no sean idólatras, no son Dios. Miren a Jesucristo, por eso están tan frustradas, porque miran a sus esposos, pues ¿qué esperanza puede surgir de ahí? Y hermanos, no miren a sus esposas, pues si miran a sus esposas se desesperan y se sienten atormentados y encarcelados y torturados, ¿no? Ay, mire, fíjense, cuando le dije a las mujeres de cómo ven a sus esposos, todas sí. Cuando les dije a los esposos cómo ven a sus esposas, dicen, ay, no es cierto, no. Exagera el pastor. Creo que aquí hay muchas feministas, ¿no? No, hermanos. Miremos al Señor Jesucristo. Es el fin de toda controversia. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Hombres y mujeres, todos los dos son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales y todas las mujeres también. Pero Jesucristo es diferente. ¿Quieren mirar algo que les produzca esperanza? Por favor, no miren a sus hijos. Miren a Jesucristo. Amén. Toda la familia. Y a los hermanos ni se diga, ¿no? Imagínense, hermanos, si yo mirara a ustedes, a su condición, y yo me cargaría mucho con tantos problemas, con tantas situaciones, y diría, no hay manera, Señor, sácame de aquí, ¿no? ¿A dónde me vine a meter, no? Y si ustedes me miran a mí, digo, por un error, por una equivocación y mal entendido, alguno podría decir, ay, el pastor Benjamín, qué bueno que llegó el pastor Benjamín. No saben lo que dicen. El pastor Benjamín debe desaparecer de aquí. El pastor Jesucristo es quien debe estar aquí. Amén. Entonces, en realidad, cuando miramos a Jesucristo y podemos aprender a soportarnos unos a otros, porque Jesucristo nos produce esperanza y nos da el camino y la sabiduría y la fuerza y nos hace pasar por alto algunas debilidades, a la vez poder dirigirnos para vencerlas. Amén. Pero no porque nosotros dejemos de creer que somos débiles. Yo hasta el final continúo en mis debilidades. Pero precisamente mi debilidad es el combustible para la dependencia de Cristo, el que me protege, el que realmente puede vencer a Satanás. Amén. Entonces yo espero que ustedes dejen de mirar, ¿no?, a su esposa. De ahí no hay esperanza. Dejen de mirar a su esposo, de ahí no hay esperanza. Dejen de mirar las finanzas, de ahí no hay esperanza. Pero volteen a ver hacia al Señor Jesucristo, hacia su resurrección, la cruz. Porque en la cruz ustedes ven el final de aquello que les desespera. Y luego la resurrección. Porque en la resurrección ustedes ven el inicio de aquello que nos da esperanza. Amén. La victoria sobre la muerte. Amén. En la cruz ustedes ven lo que está muerto. Y en la resurrección ustedes ven lo que Dios ha levantado. Y levanten eso en sus corazones. Y acuérdense cómo dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Ese es resistir al diablo.
Nos está diciendo, mira al hermano Emilio cómo es. Mira al hermano Cristian cómo es. Mira cómo solo bromea y juega, ¿no? Mira al hermano Mario cómo es. Mira al hermano Oscar cómo es. Ni tiene cabello, ¿no? No, el hermano Oscar tiene mucho cabello. Si ustedes quieren cabello, acérquense con el hermano Oscar. Qué raro, ¿no? Cuando alguien pregunte por el hermano Oscar y no sé, ¿cuál es el hermano Oscar? El del cabello, digan. ¿No? Sí, así es. Perdón, hermano, es que se prestó. Pero es que es el ejemplo, ¿no? Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, ¿no? Perdón. Creo que con esto nunca se les va a olvidar, ¿no? Aunque parezca que en nosotros no hay, no se preocupen, en nosotros no tiene que haber nada. Así en nosotros no haya nada, no importa. El que nos llamó, el que nos adoptó, el que nos provee, el que nos promete, a él hay que mirar. Pero Satanás siempre está. Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Y si tú realmente Dios está contigo, ¿por qué en tu vida hay estas cosas? Y empezamos, sí es cierto, ¿verdad? Creo que ni siquiera Dios conmigo no trabaja. Creo que Dios, no como al evangelista Jonathan, mira qué bonito, le salvó a su familia, conmigo no trabaja así. Mira, ¿y por qué con otros luego recibieron salvación? A ellos Dios sí los ama, a mí no me ama, porque conmigo cuánto ha tardado y mira, la hermana fulana que su esposo está con ella en la iglesia y conmigo no está mi esposo. ¿Y por qué Dios conmigo a mí no me quiere? Siempre Satanás. Yo creo que a mí Dios no me ama. Mentira. Esta vez tuve una gran oportunidad de compartir. Íbamos a una fundación, Emanuel, pero yo no sabía que directo íbamos a la fundación y que directo íbamos a compartir a las personas que están allí. Yo pensé que íbamos a compartir muy casualmente en la mesa, platicando con los amigos de la hermana Lorena, que son los directores de aquí de Fundación Emanuel en Guadalajara. Y pensé que pues iba a ser una plática casual y directa. Pero de repente cuando llegamos era la fundación y tenían sentados como en escuela a todas las jovencitas. Ahora ellos están trabajando con jóvenes adolescentes, jóvenes que por algunas situaciones pues están internadas allí pues para salvarlas de diferentes circunstancias, ¿no? Y cuando yo vi eso, yo dije, ay, eso no lo esperaba. No vengo preparado, hubiera traído diapositivas para dar una conferencia del mundo del corazón. Y como son adolescentes, yo pensé, seguramente se distraerán a la primera y echarán relajo a la segunda, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a compartir con ellas? Yo no venía preparado para esto. Yo había pensado, mi esposa le comparta a los niños y jovencitos y yo comparto con los adultos, ¿no? Y tontamente pensé, con los adultos es más fácil, ¿no? Pero no, Dios preparó así. Y yo ya conozco a Dios que aunque a mí me parezca como me parezca, no importa. Lo que Él preparó es lo importante. Y entonces el Señor así nos preparó para compartirles a ellas y me sorprendí mucho. Mi esposa comenzó presentándose y armando un alboroto, porque les preguntó, ¿ustedes entonces son pecadoras? ¿Quiénes aquí tienen pecado? Y todas alzaron la mano. Y no me acaban de decir que sí creen que Jesucristo la salvó, ¿de qué la salvó? Del pecado, pero tienen pecado. Sí, porque todavía pecamos. Y y imagínense entre adolescentes y jóvenes, me gustó mucho porque vi que no tenían ningún reparo en opinar. No es como otros pero no dicen nada y se guardan todo. Ellas decían, no, pero y entre ellas hasta se estaban peleando, pero tú no entiendes que no sé qué. Y con mi esposa también estaban discutiendo y yo dije, ay, Dios mío. Y mi esposa dice, por eso mi esposo les va a explicar y se va. No me subí, sino pasé al frente. Y ya las tenía todas confundidas, algunas molestas porque pues obviamente iba en contra de lo que ellas creían. Y comencé a tratar de poner en orden. Entonces era cosa complicada porque ellas opinaban, ¿no? Pero no, pero ¿por qué? A ver, no, pero ya me está confundiendo. Primero me dijo una cosa, luego me dice la otra, ¿no? Y luego les decía donde la Biblia dice que no hay en la tierra hombre justo que haga el bien y nunca peque, pero luego dice que Noé es varón justo y perfecto. Alguna decía, bueno, pero Noé es del pasado, hubo, pero ya no hay. No, así no, les dije. Y me decía, no, sí, le digo, no, escucha completo, por favor, espera. No, es que está diciendo que fue porque, y lavan sus explicaciones. Y yo decía, ay, en el rollo que me metí, por Dios. Y pude compartir con ellas. Finalmente llegamos al punto, ¿no?
Con un poquito de paciencia me esperaron y llegamos al punto en donde el cordero se llevaba el pecado. Entonces le pregunté, ¿ella tiene pecado? Y todas contestaron, no, porque ya el cordero lo quitó. De hecho, mismo ellas llegaron a la conclusión. Cuando les puse el ejemplo, cuando paso a las personas al frente, y le dije, aquí el cordero, ¿qué tiene que hacer para salvar a este pecador? Siempre me dicen, ponerse en medio. Pero ellas eran más puras, entonces cuando yo les dije qué tiene que hacer, inmediatamente contestaron, ponerse el pecado, ponerse la chamarra, ¿no? Yo le puse una chamarra al pecador diciendo, este es su pecado. Ellas dijeron, solo que se lo ponga y ya. Y entonces se lo puso. Entonces, ¿tienen pecado? No, ya no. Y entonces yo les explicaba que esto era el amor de Dios, lo que Cristo había hecho por nosotros. Y esto es lo que nos da el valor. Cuando yo llegué a este punto en donde les dije, ustedes para saber si Cristo les ama, no tienen que revisar qué hay a su alrededor. Porque cuando miran a su alrededor hay muchas razones para decir, no, es muy miserable, ¿no? Tampoco tienen que mirar cómo les ha ido en la vida, porque si ustedes miran cómo les ha ido en la vida, van a decir, no, hombre, yo creo que me odia, ¿no? No tienen que mirar cómo son ustedes, porque si se ven a ustedes van a decir, es que no puede amar a alguien como yo. Cuando ustedes quieren saber si Cristo les ama, tienen que mirar a quién. Lo que Cristo hizo por ustedes. Tienen que recordar este ejemplo que les hice, ¿no? Y tienen que pensar que el que hizo esto por nosotros fue Jesucristo. ¿Por qué qué? Porque nos ama. Si no nos amara, ¿por qué hizo esto? Entonces a ustedes ahí se tiene que acabar toda su controversia. Entonces los ojos de ellas, de algunas de ellas se llenaban de lágrimas. Y también cuando ustedes quieran saber cuánto valen y quién son, no tienen que mirar dentro de ustedes, porque si miran dentro de ustedes solamente están mirando lo que el mundo hizo de ustedes. Y entonces se van a confundir creyendo que son basura, que son porquería, que son esto y aquello. Pero si ustedes miran a aquel que las compró con su sangre, el precio que pagó por ustedes, ustedes pueden saber cuánto valen. Ahí está el valor de nosotros. El que pagó por nosotros, el que nos valuó, ese es el que nos dice, este es tu valor, ¿no? Nos dice que somos amados, nos dice cuánto valemos y nos dice quién somos también. Cuando ustedes quieren saber quién son, no tienen que mirar lo que el mundo hizo con ustedes. Tienen que mirar o lo que ustedes quieren ser, ¿no? Yo quiero ser guerrera del K-pop, no. Ustedes tienen que mirar, o quiero ser el magnate de Guadalajara, tampoco, ¿no? Ese no es tu identidad. Y si quisieras poner tu identidad en eso, qué miseria. Porque entonces tu vida tiene que sostenerse y girar alrededor de aquel logro, de aquel mérito, que además es vano y no te puede sostener, ni dar seguridad. Pero cuando tu identidad gira alrededor de Jesucristo, que te adoptó como su hijo, entonces cuando tu identidad está dentro del, o sea, cuando tú te identificas con lo que hay en el corazón de Dios, entonces tú sabes quién eres y eso nadie lo puede mover jamás. Nada, un logro, un fracaso no va a determinar quién soy yo. Una circunstancia jamás. Ni siquiera yo mismo, sino el que me puso en su corazón cuando me salvó, la identidad que Él me dio, esa es mi identidad verdadera. Cuando yo no esté viviendo conforme a esa identidad, muy sencillo, volver a mirar en dónde está mi identidad. Ay, que mi identidad no es ser millonario, que mi identidad no es estar guapo, guapa, buenota, buenota, ¿no? Que mi identidad no es tener dinero, no es, o el pecado en el que ahora estoy cayendo, o en el que me estoy hundiendo, esa no es mi identidad, ¿no? Mi identidad es en Cristo Jesús, amén, Hijo de Dios. Y yo hablaba esto con ellas se maravillaban, yo también me maravillaba, porque ¿qué otra mejor noticia le puedes dar a ellas? Y entonces al final les preguntaba, ¿entonces ustedes son pecadoras? No, ya no. Somos justificados, santificados, amén, en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el poder para vencer aquello que nos quiere hundir no es esforzarse por tratar de vencerlo, sino entender que ya fue vencido en la cruz y unirme al corazón de Dios por la fe. Amén. Arrepentirme es dejar de mirar aquello que estaba mirando y comenzar a mirar a aquel a quien debo mirar. Arrepentirme es dejar de esperar en aquel en quien estaba esperando y comenzar a esperar en aquel de quien realmente yo debo esperar. Amén. El problema de por qué volví a caer en el pecado, en la maldad, es porque volví a esperar de aquel que no tenía que esperar nada.
Y volví a poner mi esfuerzo y mi obra para tratar de lograr aquello que mi esfuerzo y mi obra nunca pueden lograr. Pero regresar a la cruz, y en la resurrección de Cristo, en donde me fue dado a la victoria. Luego, quitar mis manitas que solamente pueden hacer el mal, ¿no? Y dejar entrar al corazón de Dios al asunto. Comienza a trabajar en mi vida. Comienza a cambiarlo todo. Amén. Comienza a transformarlo todo. Por eso, dejen encerrado a aquel que ya Cristo encerró en el abismo de alta peligrosidad, de profundo fracaso. ¿Qué letrero le podríamos poner a ese ser en su celda? No, porque Inri significa rey de los judíos, ¿no? Pero le podríamos poner muerto. Solo produce muerte. A este nunca le abran, nunca lo saquen a pasear, ¿no? Nunca le hagan caso, ¿no? Maldición le pueden poner ahí. Eso es el verdadero arrepentimiento. Inválido, sí, inválido. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra esperanza está en Jesucristo. Amén. Así pueden expulsar todos los demonios que quieran, ¿no? Así pueden servir al Señor, pueden servir a sus familias, pueden ser luz de este mundo, libres de nosotros mismos. Amén. Dejar de estar limitados por lo que nuestro ser nos quiere encerrar. Vamos a regresar a Mateo capítulo 4. No sé si ya no me avisan del tiempo porque ya se resignaron. Ya dijeron, no, con él, igual como estoy predicando, no, con él no se puede, ya, solo. Avísenme, por favor. Pues yo estoy pensando, qué raro, yo siento que ya ha pasado bastante tiempo, pero no, bueno, entonces le sigo. Mateo capítulo 4. Fíjense. Y vamos a ver el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba leyendo un día esto mientras yo me sentía un poco desanimado, o bastante. Precisamente mis faltas y mis errores me hacían dudar de si yo debía continuar. Por una situación muy difícil que sucedió en la sede central, cuando al pastor Pablo Shin alguien entró a su casa y le robó una computadora de su propia oficina. Y entonces el pastor se molestó bastante y me hizo ver pues mis faltas, ¿no? Y mi falla. Pero él no quería, o sea, él me dijo, ustedes les falta entender qué significa el honor, qué significa el resentimiento, pero el coraje. No, veo que en ustedes no hay el coraje ni el honor. Y yo no le entendía muy bien y dijo, cuando una persona se da cuenta que hay en él una grave falla y una grave falta, no puede tolerarse y tiene que rendirse. Si esto hubiera pasado en Corea, el ministro al que le hubiera pasado, mejor renunciaría. Yo no sé entonces tú por qué estás tan tranquilo aún habiendo pasado algo como esto. Yo cuando escuché esa reprensión no pude entender. ¿Me está pidiendo renunciar? De momento mi orgullo se levantó y dije, pues entonces me voy. Pero luego pensé, no, a ver, cálmate. A ese ser tú tienes que, ya sabes que ese ser nunca sale nada bueno de él. Piensa profundamente. ¿Qué te quiere expresar? ¿Qué te quiere decir? Y luego me dijo, no te lo estoy diciendo como un decir, no es una broma, de verdad. Yo no sé tú qué haces aquí. Si cualquier otro le hubiera pasado esto en Corea, no podría soportarlo, renunciaría por el honor. Y yo, pues yo prefiero la gracia que el honor, ¿no?
Yo no le entendía y me sentía muy desanimado y confundido. Luego al otro día a la mañana tuvimos la reunión de ministros y volvió a tomar el tema. Aquí en la propia iglesia, y por una negligencia, y les contó a los ministros lo que había pasado. Y entonces entraron a mi casa, robaron la laptop. Él dijo, no es la laptop, sino la manera de vivir. ¿Cómo puede vivir de esta manera y aún así creerse siervo de Dios? Aunque entraron a la casa, imagínate en una familia, entran hasta la habitación del padre por un descuido, ¿a poco no se sentiría lastimado? Y luego cuando pasó, en vez de rápido ir a recuperar, cuando pasó eso, yo rápido quise ir a recuperar, pero todos los directivos se me acercaron, me impidieron. Me dijeron, tú te vas allá, quién sabe a dónde te vas a ir a meter y quién sabe si salgas vivo. Entonces yo me acordé que el pastor me había dicho, tú tienes que aprender a escuchar más a los directivos. Ese día lo apliqué. Ese día el pastor me dijo, para eso no. Si a mí me hubiera pasado, yo me hubiera ido a donde fuera para atender la necesidad de mi pastor. Yo no te entiendo a ti cómo vives. Yo no hubiera podido aguantar ni hubiera hecho caso de ningún directivo, pero usted me está diciendo que los tengo que escuchar. Yo no entendía, porque yo solamente vivía bajo la idea de vivir bien o vivir mal, hacer bien o hacer mal. Pero no entendía el corazón. Entonces de repente yo ya estaba, cuando a los ministros les dijo, y yo le dije a Benjamín que si yo fuera él, yo renunciaría. Pero él no me entiende y cree que se lo digo solamente como un regaño, no cree que se lo digo en serio. Entonces yo dije, entonces sí me está corriendo ya, entonces ya me voy. Estaba tan enojado y de repente me llamó a su casa. Y yo ya estaba con todas mis razones y yo dije, no, pues entonces si yo no sirvo, ¿no? Entonces si se trata de alguien capaz que sí haga las cosas bien, yo he visto a muchos que han hecho cosas peores, ya estaba yo con mis locuras, ¿no? Yo he visto muchos que hacen cosas peores y les dan oportunidad y oportunidad y oportunidad y yo he echado mi vida para servir al evangelio con todo mi corazón y resulta ser que yo tengo que renunciar. No, y ahí va yo con mi justicia, ¿no? Ahorita le voy a decir. Y él me dijo algo que me hizo entender. Cuando eso sucedió, tú no fuiste. ¿Por qué no fuiste a recuperarla? No, pues por esto y por esto y por esto. Y él me dijo, ¿pero te consta? ¿Fuiste? ¿Revisaste? Yo no te digo que te metas en problemas, pero ni siquiera sabes, ni fuiste ni averiguaste. Si tú yendo ves que algo está delicado o algo es imprudente, pues entonces no. Pero ni siquiera hiciste nada. Yo como tú nunca hubiera podido vivir. Y la otra cosa, en tu vida, ¿cómo quieres vivir la vida de fe? ¿Para ti es un empleo, es un trabajo? ¿Checar tu tarjeta, checar horario, cumplir las cosas y ya? ¿O realmente tú necesitas en tu vida la manifestación de Dios? Y yo le dije, no, yo no sabía qué tenía que ver con eso. No, pues yo necesito en mi vida la manifestación de Dios, pastor. Pues ¿quién no? Mire, ¿no? Me dice, por eso, si Dios no se estuviera manifestando en tu vida, pero estás bien cómodo, estás bien tranquilo, aunque Dios no te ayuda, ¿así quieres vivir la vida de fe? Porque no estamos en una vocación, en un trabajo, en un oficio en el cual solamente estemos cobrando por asistir, ¿no? Nadie nos paga nada y no tiene ningún sentido solo conservar un título, una posición, por tratar de permanecer si Dios no trabaja con nosotros. Lo que yo veo en ti es que aunque Dios no se manifiesta, no trabaje en tu vida, pero tú estás tranquilo. Y yo dije, ya entendí. Él me está diciendo que si Dios no trabaja en mi vida, si yo no creo en Dios, entonces ¿para qué estoy allí? Eso es lo que Él está aprovechando esta oportunidad para enseñarme que no tiene sentido que yo viva una vida sin Dios. Una vida de fe sin fe. Una vida de Dios sin Dios. Solamente como un religioso, un empleado. No se puede hacer la vida de fe como empleados. Somos llamados y además tenemos vocación. ¿Me hago entender? Por eso, si no fuera que realmente en mi vida hay la compañía de Dios, entonces no tiene caso que yo esté en la iglesia. No tiene caso que yo sea pastor, no tiene caso que yo... No sirve para nada. Y entonces lo que él me estaba diciendo es pues que renunciara en ese sentido. Mejor si no hubiera en ti la obra de Dios, mejor no estar. ¿Pero para qué? Para que diga, pues sí es cierto, mejor me voy. ¿Así?
Como seguramente alguno de ustedes ya está pensando, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues si Dios no trabaja conmigo, mejor me voy de la iglesia. No, se está diciendo eso. Me está llevando hasta el límite en donde o decido vivir al lado de Dios y donde decido realmente caminar con Dios, o mejor no. Pero no porque quiera que me vaya, sino porque quiero que quiera que decida, ¿no? Lo mismo que un padre cuando le dice a su hijo, bueno, pues si quieres vivir así, ahí está la puerta muy grande, y el hijo agarra y dice, me corrió. Ay, no entiendes, ¿el papá quiere que se vaya? No quiere que se vaya. El papá quiere que decida, ¿no? Que se decida su corazón para que si va a estar en la casa esté con todo. Y para que si yo voy a estar en la fe esté con el corazón y con todo. Y no esté ahí, pues, ¿cómo se dice? Campechaneándomela. Tibio, ¿no? Y entonces me hizo reflexionar. Le dije, pastor, yo me voy a recuperar la laptop. Pero ¿sabes dónde? Sí. Me dice, yo no veo que sea un lugar tan peligroso. Y de repente venía conmigo otro joven que le dijo, no, pastor, ahí acaban de matar a un amigo mío hace una semana. Ah, bueno, ve, dice. Pero si ves que es peligroso, imprudente, te regresas. Y yo le dije, sí. ¿Quién sabe? Miren, ya no les voy a contar todo porque es un poco largo. Al final recuperamos la laptop. Venimos con ella. De una manera de verdad milagrosa, increíble, además imposible, nadie podía creer. ¿En serio? Decían, ¿en serio es la de él? No, no, no es una parecida, no es la de él. Hasta cuando la abres tiene su nombre y su foto ahí. ¿En serio es? Sí es. Nadie podía creer. Cuando regresamos y se la puse en la mesa, el pastor no me mostró sonrisa, pero yo vi que como que le dio risa. Como diciendo, increíble esto, ¿no? Aquí está, me dijo, sí, muchas gracias, ¿no? Y luego ya cuando iba saliendo me llamó, ya se calmó un poco. ¿Cómo fue? Me dijo, cuéntame. Ya le expliqué. Dice, finalmente llegó a ser un testimonio, ¿no? Un gran testimonio. Y ya me explicó, la razón es que yo no quiero que tú vivas una vida mediocre, una vida con honor. Y yo pensé en mi corazón, es verdad. ¿Qué me pasó durante todo ese tiempo que yo estaba dudando y que yo me tambaleaba? Pues que Satanás me decía, pues si tú realmente fueras siervo de Dios, si tú realmente fueras hijo de Dios, ¿por qué te sucede esto? ¿Por qué te pasan estas cosas? ¿Qué me ayudó? ¿Qué fue lo que me rescató de ese momento? Lo que me hizo despertar, pues fue la promesa de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? ¿Qué me hace hijo de Dios? Así es. La obra de Cristo me hace hijo de Dios, no mi obra. Entonces yo estaba leyendo este pasaje en mi lectura matutina ese día, porque Satanás me hablaba, si tú eres realmente pastor, si tú realmente fueras siervo de Dios, si tú realmente eres hijo, ¿por qué vives así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te sucede esto? Y si Dios está contigo, a ver, y no que Dios cuida a su iglesia, ¿y por qué pasó esto? Y al rato, ¿qué va a pasar? Si sigues tú aquí en la iglesia, hasta un niño se van a llevar y luego hasta por tu culpa cierran la misión, diciendo que porque en el culto de la misión un niño fue secuestrado, ¿no? Y empecé a llenarme de un montón de pensamientos. Y luego, si por tu culpa alguien incendia la carpa y la carpa se le cae encima y quema a la gente, ¿no? Y por tu culpa se incendia y se mueren muchos y al rato unos periodicazos, ¿no? En tal iglesia, en su culto, se incendió y murieron muchas personas. Y luego, ¿con qué cara vas a ver al pastor, no? Todas estas cosas venían a mi corazón. Satanás estaba todo el tiempo enseñándome mis defectos. Y me hacían sentir que yo tenía que irme, que yo tenía que renunciar. Y justamente llegué a este pasaje. Y dice así, ¿no? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesucristo? Pues si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? A ver, ay, ¿acaso no puedes convertir las piedras en pan? Quiere confirmarle y comprobarle que es hijo de Dios a través de una situación, ¿no es así? ¿Pero Jesucristo necesita esa situación? No la necesita. Porque el vencer al diablo no es otra cosa sino saberse quién a través de qué, ¿no? Y saber cuál es la verdad no a través no a través de demostrarle al diablo o a mí mismo, sino a través de confiar en Dios. Jesucristo no necesita que nadie le demuestre quién es, ni siquiera el que convierta las piedras en pan.
¿Me explico? Y si para demostrar que es el Hijo de Dios tiene que convertir las piedras en pan, ¿en qué está cayendo? ¿No? ¿No sería tanto así como dudar de quién es y tratar de demostrarlo y comprobarlo? Además, ¿cómo creen ustedes que Satanás estaba tentando a Jesús? Algunos teólogos interpretan que no era tanto un espíritu externo, sino, dice, ayunando 40 días tuvo hambre. Y entonces era su hambre la que estaba hablando, diciéndole, bueno, ¿por qué tienes que pasar por esto si tú eres el Hijo de Dios? Bueno, y el hecho de que sea hijo de Dios, ¿por qué no pasaría yo por esto? Si de todas maneras soy hijo de Dios. ¿Me explico? ¿A quién quieres tú comprobarle quién eres? ¿Cuánto vales? ¿No? ¿A quién quieres tú comprobarle cuál es la verdad de tu vida? No tienes que demostrarle nada al diablo, ni siquiera a tu ego. Más bien tienes que confiar en aquel que te lo ha prometido. Somos sus hijos, ¿no es así? Entonces Jesucristo no tiene necesidad de tratar de discutir si es o no hijo de Dios y tratar para colmo de demostrarlo. Además, lo que Satanás está diciendo, ¿no tiene razón? ¿Tiene razón? O sea, Satanás está tentando a Jesús incluso con palabra de Dios. Pero Jesús sabe de quién viene esa palabra. Sabe que viene de la carne, que viene del diablo. ¿No es así? Y entonces él sabe, me está hablando. O sea, fíjense, no es que Satanás está diciendo cosas malas, pero ¿de quién vienen? Entonces Jesucristo sabe muy bien a quién hay que cortar. Propiamente no es que nosotros estamos bajo la ciencia del bien y del mal. Yo sé de quién recibir y de quién no recibir. ¿De quién viene esto? Cuando ustedes quieran saber algo es la voluntad de Dios o no, ustedes tienen que preguntarse esto, ¿de quién viene? Cuando lo vean, viene de él. No, ¿qué le crees tú? Oye, pero está diciendo algo que suena muy bien. Suena bien y a lo mejor puede ser hasta verdad, pero es una trampa. Si viene de él es trampa. ¿Ustedes no les ha pasado? Hijo, no le aceptes nada a fulano porque es trampa, ¿sí o no? No creas nada de mengano porque es trampa. Siempre lo dice con doble intención. A veces así encasillamos a los políticos, ¿no? ¿Es político? No, habla bien bonito, hasta me hace llorar, pero... ¿De quién recibimos nosotros? Por eso Jesucristo vio, sí me está hablando con palabra, pero ¿quién me habla? El que es padre de mentira, el tramposo, el acusador, el adversario. ¿Qué le voy a estar haciendo yo caso a él? Oye, pero te está diciendo la palabra, me dirá lo que sea, pero es el diablo. No le hago caso. Es un homicida, ¿no? ¿De quién nosotros recibimos? Hay cosas que por más que parecen prudentes y sabias, pero ya cuando veo de quién vienen, ya sé. Sobre todo las que me quieren defender a mí. De mi corazón brotaban muchas razones. ¿Por qué te habla así? Seguramente ustedes cuando escucharon el testimonio también han de haber pensado, ¿no? Ay, qué feo le habló. Ay, no, se pasa. Así también me acariciaba Satanás. ¿Pero de quién venía aquella voz? ¿De Dios? Era del diablo. Exactamente, ¿no? Satanás viene y se acerca y te dice, jamás esto te suceda, ¿no? Sí, es bien sencillo, de verdad. ¿De quién? O sea, distinguir entre si tiene razón o no, distinguir entre sabidurías es muy complicado, es más fácil así. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo Dios? Amén. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Viene de la carne. Pero te está diciendo algo que es verdad. Sí, de verdad el hermano es así. Sí, de verdad el hermano hizo esto. Sí, de verdad, o sea, es verdad. Pues no estás viendo que ciertamente el hermano tiene este error, tiene este defecto. Pues tienes que cerrar tu corazón. ¿Sí o no? Sí, de verdad el pastor se equivocó, falló. ¿Cómo puede seguirlo? Tiene razón. Sí, de verdad la iglesia cometió esta falla, este error. Mira cuántos se quedaron afuera en Scrooge. Tienes que cerrar tu corazón, tienes que desconfiar, tienes que escucharme a mí. Bueno, pues adelante. Pero yo ya sé de quién viene aquel. Sí, de verdad, el pastor se pasó, te habló muy fuerte. Por una laptop, ¿tanto le importa una laptop? Pues págale otra laptop. Bueno, ¿de dónde? Pero, a ver, ¿no? ¿De quién venían esas voces razonables, prudentes, correctas? Pero venían de Benjamín. Y yo ya sé que Benjamín es un ser que está en su celda de alta peligrosidad. Entonces por eso esperé. En mi lectura encontré este pasaje tan hermoso, donde Jesucristo le dice a Satanás, ¿cómo le dice?
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesucristo tiene promesas que le hacen saber que no necesita convertir las piedras en pan. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra alguna, ¿no? ¿Y qué? ¿Tengo que hacer eso para saber si soy hijo de Dios o no? Si tú tienes duda, pobrecito de ti, pero yo sé que soy hijo de Dios. Y sí está escrito y no necesito demostrarlo para creerlo. Amén. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Sí soy hijo de Dios, porque Cristo Jesús me pagó con su sangre. ¿No es así? Me compró con su sangre, me lavó de mis pecados, me hizo nacer de Él, del Espíritu. Por eso soy hijo de Dios. No tiene nada que ver con que yo sí soy digno o no soy digno. Él es digno. Y sí soy siervo de Dios porque Él me llamó a este camino. Yo no me llamé a mí mismo. A mí me llamó el Señor. Y sí tengo muchos defectos. Y Él se va a encargar porque Él me llamó. Él me va a enseñar y me va a guiar. Amén. Y entonces yo no necesitaba recuperar la laptop para saber si soy hijo de Dios o no. Pero como soy hijo de Dios, tuve confianza y tuve esperanza. No es que ustedes necesitan ver la manifestación de Dios para saber si son hijos de Dios o no. Lo somos. Pero el que realmente lo está seguro en su corazón, por estar seguro en su corazón, podrá caminar viendo muchas manifestaciones de Dios. Ellas no son las que le dicen quién es. Cristo es quien me dice quién es, quién soy, ¿no? Pero una vez sabiendo quién soy, por eso puedo caminar con esa fe y esa confianza. Por eso cuando una vez más platiqué con el pastor, se resolvió. Claro, pastor, es así. Sí, ya que soy hijo de Dios, ya que soy siervo de Dios, no tengo ni un segundo ni un momento por qué dudar de que puedo hacer esta vida de fe como Dios manda. Amén. Pero no por mí, sino por su gracia, por Él. Amén. Espero que para ustedes también les sea una ayuda. Cuando el tentador venga y les empiece a decir: ay, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes aquello? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tú eres esto? ¿Por qué no tienes esto? Pero tenemos a Jesucristo. Amén. Y creemos en sus promesas que sin falta traerá ayuda a nuestras vidas para aquellas debilidades. Cuando nosotros empecemos a quejarnos de nuestras debilidades, acordémonos. Finalmente, el que se esconde atrás de nuestra debilidad es el Señor. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad y nosotros veremos en la debilidad la manifestación de Dios, la gloria de Dios, la obra de Dios. Amén. Y cuando ustedes se enorgullezcan de sus fortalezas y de sus talentos y de sus dones, acuérdense quién se esconde detrás de eso y recuerden de entregárselo todo a Jesucristo. Amén. De decir: Señor, esto es tu gloria, esto es lo que tú haces, eso es lo que tú me das, mas en realidad no me pertenece a mí sino a ti, ¿no? Y estar siempre en la posición del que necesita ser cubierto, ayudado, defendido, guardado. Así ustedes podrán resistir al diablo y él huirá de vosotros, porque no encontrará cómo me meto si no me escucha, si no cree nada en sí mismo. ¿Cómo le hago para dominarlo, para atormentarlo? No puedo porque no me ve, no me escucha. Veme, y él va a estar ahí. Ay, con este no se puede, se va a ir. Porque solo está mirando a Jesucristo, solo está mirando las promesas. Con Él no se puede, de verdad. Amén. Así sea en todos ustedes. Vamos a cantar un himno.